El pueblo de Teotihuacán está ubicado en el municipio de San Juan Teotihuacán, dentro del Estado de México. Uno de los principales atractivos turísticos del lugar es la zona arqueológica de Teotihuacán, declarada por la UNESCO a partir de 1987 como Patrimonio de la Humanidad, y continúa aún con este título. Desde entonces, todos los días de todos los años es una de las zonas más visitadas en México, particularmente en el equinoccio de primavera, ya que arriban personas nacionales e internacionales para verlo en la pirámide del Sol. De acuerdo a la mitología náhuatl, en este lugar se reunían los dioses y fue donde se originó el Sol y la Luna. Tiene el Museo de la Pintura Mural y hay más de 30 murales, piezas escultóricas y joyas usadas por los teotihuacanos. Este lugar, al ser una combinación cultural en diferentes contextos, es considerado un pueblo mágico y tiene una gran cantidad de leyendas. Leyendas urbanas de San Juan Teotihuacán. Los ovnis de Teotihuacán. La zona arqueológica de Teotihuacán ha sido admirada por la belleza de sus basamentos y la distribución que tienen a lo largo de la calzada de los muertos. Muchos historiadores, arqueólogos e investigadores han estudiado mucho en torno al lugar y la civilización que pudo haber habitado. Sin embargo, corre el rumor o el mito que esta misma fue diseñada por seres que no pertenecieron a la Tierra. Construyeron y cuando tuvieron insumos suficientes partieron, desaparecieron sin dejar rastro alguno. Este mito cobró poder cuando pobladores del lugar aseguraban ver constantemente ovnis cerca de la zona y luces del cielo que descendían a la pirámide de la Luna y del Sol. Las brujas de Teotihuacán. Las brujas son un mítico ser que se ha reportado su aparición en diferentes lugares de México, y en esta zona no es la excepción. Aledaños a los basamentos hay pastizales y mucha naturaleza, en la cual los pobladores dicen que se pueden escuchar risas macabras en la noche. Pero lo más extraño es que a altas horas de la madrugada han visto bolas de fuego salir de esos pastizales y sobrevolar el poblado, además de que algunos aseguran que desaparecen en la calzada de los muertos. Hogar del perro lobo. Según excavaciones y estudios en arqueozoología que se realizaron en las pirámides de Teotihuacán, se tiene registro de que fueron encontrados en la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl restos de un animal extraño, parecido a un perro. Estos estudios arrojaron que por su tamaño no era un Xoloitzcuintle, una raza mexicana, sino a otro. Se cree que quizá se trató de un híbrido del perro mexicano y el lobo mexicano, que en muerte sería el guía de todos los que falleciesen. Estos restos pudieron pertenecer al animal que fue el antepasado del calupo, una raza mexicana, híbrido de lobos y perros. Cuentan las leyendas que esos perro lobo participaban o se empleaban en rituales para guiar a las ánimas con los dioses teotihuacanos y que fueron parte de la vida de esta cultura, pues los protegían de entidades malignas que rondaban aquellos basamentos. El canto del Quetzal. Se dice que Teotihuacán estaba tan bien planeada que lo hicieron para comunicarse con su medio natural o mandar mensajes, pues cuando te paras enfrente a la escalera del basamento de Quetzalcóatl, estás frente a frente a la escultura de la cabeza de la serpiente emplumada. Al aplaudir constantemente se genera un eco. Este emulará el canto del Quetzal. Los mitos prehispánicos hablan que hacer esto era para escuchar a Quetzalcóatl, ya que si el eco se producía, aquel dios les estaba dando la bienvenida.
La juventud eterna. Después del descubrimiento de Teotihuacán y su restauración, abrió lugar al público para que viera las maravillas que en algún momento histórico se crearon. Se dice que el lugar fue tan popular que a los visitantes les encantaba escalar la pirámide del Sol y de la Luna. Cuenta una leyenda que, si se quería tener más años de juventud, e incluso la juventud eterna, tendría que subir ambos basamentos al menos 3 veces, y al concluirlo, habría más años de vida. Casi nadie lo hacía, pues la pirámide de la Luna cuenta con 45 metros de altura y 243 escalones, mientras que la del Sol 65 metros de altura y 260 escalones. Sin embargo, los pobladores cuentan que algunos lo lograron y después de ello regresaron a sus países de origen. Se cree que aún siguen con vida, y otros cuentan que algunas de las personas más longevas del mundo fue porque hicieron este ritual. Para evitar que la gente lo intentara y desgastara la estructura, el gobierno mandó a cerrar la parte más alta del basamento de la Luna, aludiendo a un desgaste de la estructura que pondría en peligro a los visitantes. Sin embargo, los pobladores dicen que no quieren que se revele el secreto de la juventud otorgado por Tecusistecatl. El pozo que no todos ven. Se cuenta que en Teotihuacán existen puntos o lugares que no todos pueden ver. Uno de ellos es un pozo que está en la lateral de la calzada de los muertos. Se relata en las leyendas que algunas pocas personas podrán verlo y tendrán la fortuna de pedir un deseo. También se cree que la pirámide del Sol tiene una puerta que se abre cada determinado tiempo, y cuando esto pasa, podrás ver los secretos de aquella civilización. Han visto a personas acceder a aquella puerta, pero nunca salir, por lo que los pobladores, cuando ven que aparece, no le dicen a nadie, para que no haya alguna pérdida. El equinoccio de primavera. Durante mucho tiempo, surgieron mitos que, en realidad, aquellas pirámides eran naves espaciales que estaban enterradas, pues cuando llegaron se quedaron sin energía y esa energía únicamente la daba el primer sol de primavera, es decir, el equinoccio. Aunque esto lo han ido descartando, lo que sí cuentan las personas es que si van al templo del sol a recibir el equinoccio de primavera vestidos de blanco, reciben la energía de esta deidad, recargando sus vidas, ya que ésta mejorará su calidad. Hay personas que han asegurado que después de ir cambiaron drásticamente para bien y su actitud mejoró, a tal grado que lo hacen cada año por su bienestar físico y emocional. La Catedral del Divino Redentor. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un peregrino rondaba por aquel pueblo de Teotihuacán. Cansado de su viaje, fue a pedir posada a la antigua parroquia de San Juan Teotihuacán. El sacerdote de aquel entonces le dijo que sí podría quedarse. El peregrino informó que llevaba mensajes de amor y esperanza. Pasaron muchos días y empezó a escuchar a los pobladores, diciéndoles que les cumpliría milagros a las personas bondadosas, pero no de un día a otro. Las décadas transcurrieron y se manifestaron sus milagros, bendiciones y buenos deseos a todos los pobladores de San Juan Teotihuacán. Se dice que uno de esos mensajes es que el pueblo saldría adelante y sería reconocido a nivel mundial. Se cree que aquel peregrino era un mensajero del Divino Redentor, que venía a probar la fe y la buena voluntad de los pobladores de aquel territorio. El Divino Redentor o Divino Precito es una advocación de Jesucristo dentro del cuadro de la Pasión, en tiempos de Poncio Pilatos. Es una imagen icónica del valle de Teotihuacán y es patrono del municipio y la diócesis de Teotihuacán. La leyenda del Sol y la Luna. Teotihuacán significa el lugar donde se reúnen los dioses, y una leyenda nos narra y corrobora el porqué de esta historia. Hace cientos de años, en este lugar, los dioses se reunieron para hablar acerca de que el cuarto sol estaba por terminar y se debía planear el nuevo día, el nuevo sol. Para ello, se tenía que dar una ofrenda y un sacrificio. Nadie quería hacerlo,
pues estaban temerosos. Entonces llegó Tecusistecatl, un dios imponente, y sin titubear se ofreció. Todos quedaron atónitos, lo miraban temeroso, pensaban que sería el único que se ofreció. Pero Nanahuatzin, que al ser esbelto se levantó. Todos pensaron que no era necesario, pero aquel dios tranquilamente aceptó. Amaba a los dioses, a la vida. Estaba dispuesto a dar su sacrificio. Tecusistecatl y Nanahuatzin comenzaron a preparar sus ofrendas. Un requisito más es que debían cumplir una penitencia que correspondía a un ayuno. El resto de los dioses preparaban el fuego de la roca divina. Pasando los días y antes de que el cuarto sol terminase, Tecusistecatl preparó una ofrenda preciosa: plumas de quetzal, oro, espinas de jade, copal y sangre de coral obtenida por espinas de obsidiana. Nanahuatzin no otorgó regalos tan llamativos. Su ofrenda consistía en cañas verdes, plantas medicinales, ocote, espinas de maguey y la sangre pura que emanaba por su empleo. Cada uno hizo penitencia en los montes cercanos a la ciudad. Al concluir el periodo de ayuno, regaron sus ofrendas en la tierra, y a la medianoche se adornaron y se vistieron. A Tecusistecatl le obsequiaron un tocado de plumas de garza, y a Nanahuatzin le regalaron un tocado de papel. Así fue como los dioses comenzaron a reunirse alrededor de aquel fuego divino, y en medio colocaron a Tecusistecatl y a Nanahuatzin. En el auge de la ceremonia y ante el clamor de los dioses, le ordenaron a Tecusistecatl que se arrojara al fuego. Este obedeció con premura, pero al sentir el ardor del fuego, no pudo resistir y retrocedió. Lo intentó 1, 2, 3, 4 veces más, y no fue capaz de lanzarse a las llamas. El resto de los dioses quedaron atónitos de que una figura tan imponente retrocediera. Sorprendidos, pensaron que Nanahuatzin, siendo más débil, no lo haría. Le dieron la misma orden, que se adentrara a las llamas. Sin dudarlo, hizo fuerte su corazón, cerró sus ojos, no vaciló, corrió hacia el fuego y se aventó. Con los ojos cerrados se consumía ante aquel fuego divino. Aquella actitud decidida hizo reflexionar a Tecusistecatl sobre su temor, e impulsado por el arrepentimiento, se lanzó a las llamas, aunque, para entonces, ya era muy tarde. En ese momento un águila descendió hacia la hoguera, y súbitamente un ocelote brincó dentro, cuando las llamas casi se apagaban. Cuentan los ancestros que se explica el negro plumaje del águila y las manchas del ocelote. Los dioses, estupefactos, aguardaban de un momento a otro la aparición de Nanahuatzin en algún lugar del cielo, ya transformado en el quinto sol, que llegó del oriente pintado de rojo, hiriendo la vista, esplendoroso, proporcionando calor. Tecusistecatl llegó después, brillando con menor intensidad. Los dioses se preguntaban qué hacer con 2 soles. Alguno tomó un conejo y con él abofeteó al segundo sol, opacando más su brillo y transformándolo en la luna. Cuenta la leyenda que Nanahuatzin y Tecusistecatl siempre se encontrarán, pero nunca se tocarán. Además, en honor a sus sacrificios, los montes donde hicieron ayuno se convirtieron en lo que en la actualidad conocemos como el Templo del Sol y el Templo de la Luna. En San Juan Teotihuacán es recomendable pasear por su zócalo, sus portales y su kiosco, una visita obligada a la Catedral del Divino Redentor y al exconvento de San Juan Bautista, fundado en 1548. En su parte más alta sobresale la escultura a San Juan Bautista y su torre adornada con diseños florales. También se recomienda visitar la zona arqueológica. Este lugar tan místico, lleno de misterios y de leyendas. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra leyenda de San Juan Teotihuacán?